Buenas tardes, estamos listos para nuestra lección que corresponde a hoy martes 6 de octubre del 2020 y estamos en nuestra lección 406 de Colosenses. Recuerde que lo más importante en este momento es la condición espiritual en que se encuentra, en que me encuentro, y esa tiene que ser bajo la debida confesión de nuestros pecados para estar en comunión. Así que voy a dar unos segundos para que cada quien en su privacidad tenga la oportunidad y luego oramos para iniciar el estudio de esta tarde. Señor, gracias te damos en esta tarde. Es un privilegio nuevamente que nos brinda, Señor, en tiempos difíciles, en tiempos de miedo, de temor, de enfermedades, de situaciones adversas, Señor. Pero gracias porque en medio de todas estas circunstancias tú nos provees, Señor, tu palabra para que podamos tener esa fortaleza que necesitamos para seguir avanzando, Señor, mientras que tú nos lleves a tu presencia o vengas por nosotros si eso sucediera antes. Te lo suplicamos todo esto, Padre, y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hemos estado trabajando en Colosenses capítulo 4, versículo 2, ya por algún tiempo, pero es importante terminar los conceptos a los que nos lleva este versículo, que dice: entréguense, perseveren en la oración. En algunas versiones dice velando en ella, que significa alertas con acción de gracias. Y pues ya como sabemos, la palabra proseukomai, que se traduce como oración, significa cara a cara con Dios o la vida social con Dios con acción de gracias. Y esa es una parte importante en la cual nos estamos conduciendo durante estas semanas. Y ya hemos terminado de ver la doctrina de la acción de gracias, pero vamos a recordar algunos puntos básicos de la doctrina de acción de gracias, porque ahorita estamos ya en la doctrina de la gratitud. Y quiero mencionarlo para si alguien nos está apenas comenzando a escuchar, pues vea que hay una diferencia entre la doctrina de acción de gracias y la doctrina de la gratitud. Entonces, recordemos un poquito de la acción de gracias. Dijimos una definición que no sé si la quiere usted escribir, ya la tiene, si vio las lecciones pasadas, la 405 y 404, que es doctrina de acción de gracias, es el dar gracias, es la forma de adoración diseñada para miembros de la familia real, reconociendo los beneficios relacionados con la gracia de Dios. Estos puntos van íntimamente relacionados. Uno es una forma de adoración para nosotros, es exclusiva para nosotros, miembros de la familia real, que reconozcamos o que lleguemos a reconocer, porque es un proceso, los beneficios relacionados con la gracia de Dios. Y si recuerdan, gracia de Dios es todo lo que Dios es libre de hacer por nosotros en las bases de la cruz. No lo merezco, no puedo hacer nada por recibirlo, es un regalo de Dios. Entonces, es poder llegar a entender el concepto de la gracia, el darnos cuenta de todos los beneficios que tenemos por la gracia de Dios, y de esta manera tenemos esta acción de dar gracias, y que es una forma de adoración. En Efesios capítulo 1, versículo 3, Efesios 1:3 dice: digno de alabanza sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha beneficiado o bendecido con toda bendición o beneficio espiritual desde los lugares celestiales en Cristo. Cuando desde antes de que existiéramos ya estaban preparados estos beneficios. Y esta es una información que nos permite llegar a tener acción de gracias. La iniciativa divina usando este versículo, antes de que nosotros existiéramos, proveyó todo lo necesario para que nosotros funcionáramos y pudiéramos tener las habilidades espirituales, es decir, la llenura del Espíritu Santo y la palabra de Dios, para tenerlos como esa capacidad sobrenatural para funcionar en un mundo tan caótico, tan complicado. Por eso esta definición de adoración, el decir dar gracias, es la base para entender la verdadera función de estar agradecidos. En Juan capítulo 4, versículo 24, Juan 4, 24, dice así: Dios es espíritu y los que le adoran, y cuando dice la palabra adorar, es una palabra que habla de inclinarse hasta los pies para besarlo. Fíjese
qué impresionante es la traducción. Lógico que se dice adoran, pues bueno, hasta ahí llega bien, pero cuando entendemos que es el inclinarnos, y no es el aspecto físico, tiene que ver con el alma, porque está hablando aquí, Dios es espíritu y los que le adoran, los que se inclinan ante Él para adorarle, es por medio de espíritu y en verdad, por medio del Espíritu Santo y en la palabra de Dios. Lo último que vimos en la lección pasada fue el concepto de dar gracias a consecuencia de dar, o sea, dar para dar gracias. Esto lo vimos en el versículo de 2 Corintios, este fue el último punto que tratamos la semana pasada, en donde dice 2 Corintios capítulo 9, y vuelvo a repetir lo que dije en esa ocasión, incluye, pero no se está refiriendo solamente a las ofrendas hacia la iglesia local. Ese es un punto, está hablando del dar, todo lo que tenga que ver con dar. Dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer y es capaz que toda gracia, la gracia logística, abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente para todas las cosas, lo básico para vivir, abundéis para toda buena obra, producción de bien divino. Y como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra rectitud. Seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros, o sea, el ser generosos, produce acción de gracias a Dios. ¿Qué está diciendo esto? Bien sencillo. El nosotros dar produce dar gracias. Termina eso en el versículo 11 cuando dice que con toda liberalidad, es decir, con toda generosidad de nosotros produce en nosotros la acción de gracias. Por la ministración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Así que en esa parte terminamos la doctrina de la acción de gracias. Y un punto importante aquí es, nos gusta la palabra adorarle. Recordemos, Él busca reales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, en la llenura del Espíritu Santo y con la palabra de Dios en su alma. Y esto nos lleva a lo que ya comenzamos a estudiar, la doctrina de la gratitud. Y para esto vimos una palabra, una frase pues, que es medidor de gratitud, que es una forma de entender un sistema para medir el progreso de la vida espiritual en el alma de cada uno de nosotros como cristianos. Este medidor es, como su nombre lo indica, es para medir y comienza desde 0. Es el número 0, ahí comienza. Cuando una persona ha creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, esto comienza desde 0. No hay, pero va a comenzar a haber información para comenzar a acumular aquí presión o medición en este medidor de gratitud. Voy a mostrárselos a la pantalla. Este ya lo entregamos en la iglesia ahí localmente este domingo pasado porque es un diagrama nuevo. Así que si usted nos acompaña el próximo domingo, pues podremos hacerle acceso a él, a este diagrama y a otro que tuvimos la semana antepasada para que lo tenga disponible. Y los que no puedan por la distancia, pues háblenos y se lo enviamos por correo. Aquí lo tenemos. Voy a tratar de ponerlo lo más cercano posible para que se aprecie un poquito. Es nada más para que usted lo vea, porque ahorita lo voy a estar mencionando. Es un medidor y comienza desde 0 y el 0 está para iniciar en el primer número con rebote. ¿Se acuerdan la palabra rebote que hemos utilizado? Es regresar. Es como en el básquetbol, así se le llama, cuando usted tira y falla, pero regresa la pelota y usted tiene la oportunidad nuevamente de tomarla para hacer un nuevo tiro. A eso le llamamos citar los pecados. Entonces, rebotar, como dice ahí su nombre en el medidor que tenemos, es la oportunidad de iniciar este proceso
de aumentar nuestra gratitud de nuestra alma por medio de los recursos divinos, es decir, en este caso los solucionadores. Entonces, este rebote es la oportunidad que todos los miembros de la familia real tenemos de poder confesar nuestro pecado. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No es una licencia para pecar, como mucha gente lo dice. Es una licencia para regresar a comunión. ¿Por qué? Porque el Señor ya hizo la obra completa en la cruz. Por lo tanto, Él ya pagó el pecado de todo el género humano. Y nosotros, al creer en Él como nuestro Salvador, acreditamos para nosotros esa obra del Señor Jesucristo en la cruz y comenzamos el inicio, valga la redundancia, el inicio en el medidor para comenzar a tener crecimiento espiritual. Usted se puede pasar el resto de su vida en cero, en este medidor. ¿Qué significa? Nunca crecer espiritualmente. O sea que se mantiene como un bebé espiritual el resto de su vida hasta que Dios lo lleve a su presencia. A menos de que usted sea positivo y quiera crecer espiritualmente, entonces tiene que usar los recursos divinos para entrar en este proceso. ¿Qué sucede cuando comenzamos a utilizar citar nuestros pecados? Regresamos a comunión, es decir, a la plenitud del Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo, como usted le quiera llamar. ¿Para qué? Para que estemos en condiciones espirituales de hacer cualquier cosa en la vida, especialmente lo que tiene que ver con el proceso de crecimiento espiritual. Pero esto es para todo, es para vivir su vida personal, familiar, de trabajo, de iglesia, de cualquiera, para ofrendar, para cantar, para estudiar la palabra de Dios. Necesitamos estar en esa posición importante para el cristiano porque es la posición en la que el Señor Jesucristo se mantuvo todo el tiempo para poder llegar en las condiciones en que llegó, óptimas, perfectas, a la cruz. Nosotros no podemos hacer eso porque tenemos una naturaleza de pecado y estamos luchando constantemente contra ello, pero gracias a Dios porque tenemos todos estos recursos. Y así como vamos a ir subiendo, porque este es un proceso de ir paso a paso aumentando esa capacidad, pasaremos al punto de descanso en la fe, por ejemplo, que es el siguiente nivel. Cuando estamos hablando de descanso en la fe, estamos hablando de descanso en la palabra de Dios, descanso en lo que estamos comenzando a leer, a estudiar de la palabra de Dios. A lo mejor una persona nueva en cuanto al crecimiento espiritual apenas ha escuchado 2 o 3 versículos que se le han explicado correctamente, ya tiene una pequeña porción de descanso en la fe en 2 o 3 o 4 puntos importantes doctrinales con esos versículos. Puede ser a lo mejor la salvación eterna, puede ser el pago del Señor Jesucristo por nuestros pecados y el nosotros ahora poder tener la confesión para regresar a comunión. Todas estas cosas básicas o cimientos debemos ir aprendiéndolos desde el principio. A lo mejor hay personas que ya tienen 10, 20 años de cristianos y no lo han hecho, pero qué bueno que tiene usted la oportunidad de comenzar a hacerlo. Gracias a Dios porque tiene vida y tiene la oportunidad de hacerlo. Por eso estamos vivos, porque Dios nos está dando la oportunidad de tomar la decisión de seguir creciendo espiritualmente. Y el proceso sigue. Acabamos de hablar entonces de rebote, o sea, de citar nuestros pecados, regresar a comunión o a la llenura del Espíritu Santo, el descanso en la fe, orientación a la gracia. Este punto, entre más vamos conociendo este concepto, más agradecidos estamos, porque nos damos cuenta que no lo merecemos y no hicimos nada para recibirlo y Dios nos lo está otorgando sin merecerlo. Es un regalo de Dios. Y así seguimos avanzando en orientación a la doctrina, sentido personal de destino, o otra forma de decirlo es autoestimación espiritual. Es donde nos damos cuenta quiénes somos para Dios, qué es Dios para nosotros, cuál es la forma de comunicarnos, cómo Dios se recibe nuestras oraciones o nuestra comunicación diaria, nuestra vida social con Él, cómo se debe llevar a cabo, etcétera, etcétera. Y seguimos hablando de amor personal por Dios, amor impersonal por el género humano. Son dos cosas diferentes. El amor personal se basa en lo agradable del objeto, amor impersonal se basa en el sujeto, que ya son niveles más altos en el crecimiento espiritual. Para que alguien ame a sus semejantes como a él mismo, estamos hablando de un nivel de crecimiento importante en la vida de esta persona, hasta llegar a compartir la felicidad de Dios y la ocupación con Cristo. Ocupación con Cristo es diferente a la habitación de Cristo, ¿ok? Ya lo habíamos visto anteriormente, pero quiero que lo recuerde. Entonces, este medidor de gratitud es el que nos va diciendo cómo va
aumentando y aumentando esa capacidad de gratitud hacia Dios. Ahora, este progreso espiritual se va a basar en la consistente el consistente estudio de la palabra de Dios. No es que estudiemos el día de hoy y nuevamente dentro de un mes o dentro de una semana, ¿vale? Es consistente, es disciplinado para que podamos ir construyendo por medio de las opciones poder, que es la llenura del Espíritu Santo y la palabra de Dios, que pueda resultar en que metabolicemos la palabra de Dios en nuestra alma y sea guardada en nuestros 7 compartimentos del alma, que son para poder tener toda la información y que haya una rehabilitación en el alma por medio de la palabra de Dios, para que todos los malos hábitos, malas costumbres, todas las situaciones malas y adversas que hemos sufrido durante toda nuestra anterior vida, podamos ir rehabilitando y poniendo ahí, en lugar de mala información, correcta información doctrinal. Y esto nos permite, por medio de este medidor, iniciar desde cero, pero ir aumentando y aumentando nuestra capacidad. Vimos la semana pasada, y quiero para que quede claro este concepto, en Santiago capítulo 1, muy interesante este concepto, ¿no? como lo desmenuzó el coronel R.B. Team en su doctrina. En Santiago 1, 22 al 25, dice lo siguiente: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Eso queda muy claro. Dios quiere que sí vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a crecer espiritualmente para que la apliquemos, sino ¿cuál es el caso? Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente olvida la clase de persona que es. Estamos hablando de un miembro de la familia real que se está observando como en un espejo. Esto es la palabra de Dios en su alma. Y si hay poca información, se olvida inmediatamente quién es, hablando espiritualmente. Pero el que mira atentamente, versículo 25, el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, la palabra de Dios, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, será bienaventurado en lo que hace. Dice, será feliz internamente, inmensamente feliz. Menciona un espejo, y esto es muy interesante, cómo Dios nos da la oportunidad, por medio de este espejo que vendría a ser la doctrina bíblica en nuestra alma, el que nosotros podamos hacer un autoanálisis. Nosotros mismos. No necesita alguien venir a decirnos cómo nos ve, porque nosotros tenemos la doctrina en el alma para poder, por medio de ese espejo, vernos y darnos cuenta en qué momento nos encontramos de la vida espiritual. Todo esto es muy importante recordarlo en la privacidad de nuestro sacerdocio. No tiene por qué la gente darse cuenta de esto. Esto es tu privacidad. Eso es uno de los privilegios que gozamos al ser sacerdotes. Cuando Dios estableció el sacerdocio para nosotros, individual, personal, tenemos la oportunidad de comunicarnos con Dios, tenemos la oportunidad de tener esa privacidad con Dios para seguir funcionando en la vida cristiana. Entonces, el Salmo 119, versículo 11, dice: en mi corazón he atesorado tus palabras para no pecar contra ti. El atesorar significa el guardar por medio del Espíritu Santo esa información en el alma para tener las herramientas necesarias para funcionar, y en una de esas acciones es evitar el pecado. La tentación va a ser constante, la naturaleza de pecado ahí va a estar, la maldad del mundo ahí va a estar, el cosmos, Satanás ahí va a estar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Tener las herramientas necesarias para poder evitar caer en esas situaciones de pecado. Vamos a pecar, pero la cuestión es que cada vez sea menos. ¿Por qué? Por el crecimiento espiritual, porque tienes más información en tu alma. A lo mejor los pecados van a cambiar, a lo mejor ya no van a ser de un tipo, van a ser de otro, pero seguimos pecando. Pero el punto es seguir avanzando, y probablemente pequemos menos, probablemente,
Y probablemente sean pecados diferentes porque ahora tenemos un concepto diferente con respecto al pecado. Ustedes recuerdan que es pecado actuar independientemente de Dios. Entonces ahí van a entrar muchas cosas que antes no las acomodábamos como pecado y las pensábamos como una acción de la vida. Pero al hablar de actuar independientemente de Dios, entonces ahí entran especialmente los pecados de actitud mental como el miedo, el celo, la ira, etcétera, etcétera. Entonces, este medidor de gratitud es una forma de darnos cuenta cuánto más vamos apreciando a Dios, no a la gente, apreciando a Dios. Ahora, usted me dice, entonces quiere decir que somos individuales y no tenemos que tener contacto con la gente. No, lo único que le estoy diciendo es que primero tenemos que tener un aprecio por Dios y de ese aprecio por Dios vamos a tener una buena relación con la gente como consecuencia de eso. No estoy diciendo que tenemos que ser aislados. Habrá quienes les gusta ese estilo de vida, pero eso es una cosa personal. El punto que yo estoy tratando aquí es que primero tenemos que tener una relación íntima con Dios para poder tener una buena relación con la gente. Ese es el orden correcto. Si tu relación con Dios es correcta, tu relación con la gente será correcta. Y a eso va a ir a la par. Así que nuestra vida espiritual, tu vida espiritual, en comunión, debe de ser esa relación personal con Dios y se va a basar en gran medida en la palabra de Dios que tú tengas en tu alma, que yo tenga en mi alma, que haya sido guardada por el estar inculcando. Inculcando significa ahí macheteando y dándole para que quede correctamente inculcado en nuestra alma. Segunda a los Corintios, capítulo 13. Segunda a los Corintios, capítulo 13, versículo 14, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Características importantes de la vida del cristiano. Ya que estamos estudiando en los domingos, una invitación a todos los que nos gusten acompañar los domingos, estamos estudiando el plan y la esencia de Dios. ¿Por qué? Porque es importante que no solamente recordemos el amor de Dios como parte de su esencia. Y a veces hablamos de su misericordia, amor que no falla. Pero se nos olvida hablar de que Él es verdad, que Él es omnipresente, omnipotente, omnisapiente, que es justo, que es recto, que es inmutable. Y eso es importante porque eso nos permite ir conociéndole más y de esta manera ser más agradecidos, que nuestra gratitud aumente. Comunión, aquí cuando estamos hablando, cuando dice y la comunión del Espíritu Santo, se refiere a esa relación íntima con Dios después de la salvación. Esto no lo puede tener alguien que no tiene a Jesucristo en su corazón, es decir, que no ha creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. No lo puede hacer. Lo único que va a poder hacer el Espíritu Santo en la vida de un no creyente es enseñarle, comunicarle las buenas noticias cuando alguien las expresa. Es todo lo que puede hacer el Espíritu Santo en un no creyente. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente. Cuando esta persona cree en Jesucristo, entonces con su espíritu humano receptivo al Espíritu Santo, entonces podrá trabajar en este proceso de crecimiento espiritual. Y eso nos va a brindar esa capacidad para vivir, esa capacidad para amar, esa capacidad para morir, esa capacidad para tener integridad, pero sobre todas las cosas, mientras que estemos aquí en este mundo, capacidad para ser felices. Por eso la importancia de que siempre tengamos este medidor de gratitud en la mente, o en corta distancia me refiero, para estar recordando, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Estoy en cero? ¿O estoy trabajando en este proceso de crecimiento espiritual? El Salmo 100, un salmo muy conocido, pero vamos a ver solamente el versículo 4. Salmo capítulo 100, versículo 4, dice así: entrad por sus puertas con acción de gracias. Entrad por sus puertas con acción de gracias. La doctrina en el alma produce acción de gracias.
Y aquí no lo haga literal, pensándolo en, es cuando entramos al templo. Eso es una parte importante y qué bueno que usted entre al templo con acción de gracias, eso es parte del plan. Pero esa acción de gracias debe ser en la vida del cristiano. Es en el ir a ver al doctor y te da una noticia mala en tu vida de salud, en este caso enfermedad, o en el aspecto trabajo, en el aspecto familia, cualquier aspecto, tenemos que estar con acción de gracias. Es importante en la vida del cristiano la acción de gracias, porque la acción de gracias nos permite caminar hacia la felicidad, que es parte de lo que Dios nos permite. Hay una frase en uno de los versículos que leemos, constantemente leemos ese versículo, que dice, no te preocupes por nada. Antes bien, envía tus oraciones con acción de gracias. Vamos a leer varios versículos. Si usted no nos alcanza a leerlos junto conmigo, escúchelos, escriba la cita para que usted con más calma las vea. Son versículos muy interesantes con respecto a este tema que es la doctrina de acción de gracias. Vamos a ver algunos. Vamos a comenzar con Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice así, Filipenses 4, 6, es el que acabo de mencionar. Nada más que ahora lo voy a leer completo. Dice, por nada estéis afanosos, por nada se preocupen, antes bien en todo mediante oración, proseucoma, que es la vida social con Dios, y súplica, que son las peticiones, con acción de gracias, es decir, todo lo que pongamos ante el Señor con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Él, pero ¿cómo? Con acción de gracias, porque estamos conscientes 100% que si el Señor contesta como queremos, si no contesta como queremos, o si contesta a medias de lo que queremos, es lo mejor para nuestra vida y por lo tanto lo que decimos es gracias. Porque sabemos que su contestación, cualquiera que sea, aunque no sea lo que yo estoy pidiendo, es lo mejor para mi vida o para la situación por la cual yo estoy pidiendo o intercediendo. Es muy importante que entendamos este concepto porque siempre tenemos la idea, a veces los pastores nos hemos encargado de malinformar este concepto de que todo lo que pidamos, porque así dice la Biblia en alguna porción, pero literalmente el Padre lo va a dar. Y no va a ser así, va a ser de acuerdo a su voluntad. Todo lo que pidamos al Padre de acuerdo a su voluntad va a ser contestado. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo de acuerdo a su voluntad? Pues bueno, pues teniendo información doctrinal en el alma. No hay otra forma de hacer esto. Necesitamos información doctrinal para que nuestras oraciones realmente tengan materia. De otra manera no van a ser así. Van a ser lo que yo quiero o lo que no quiero en mi vida. Mateo capítulo, ahí vamos a ver dos citas. La primera es Mateo capítulo 6, versículo 25. Mateo 6, 25 dice, por eso digo, no os preocupéis, no se preocupen por vuestra vida. ¿Qué comerán o qué beberán? Ni vuestro cuerpo, ¿qué vestiréis? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? No te preocupes por nada. Ahí mismo en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, de acuerdo a la voluntad de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice, echando toda vuestra ansiedad, toda vuestra carga sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, de ustedes, dicen este concepto. Lucas, regresamos a los evangelios en Mateo, Marcos, Lucas 12, 22. Lucas 12, 22 dice así, y dijo a sus discípulos, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. Otra cita, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 20.
dice así: dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Volvemos a ver el orden correcto en la oración. Nuestras oraciones están dirigidas a Dios Padre por medio del Señor Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Y luego, Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, este es un versículo también muy conocido en este concepto de la oración. Primera Tesalonicenses 5:18 dice: después de haber dicho orad sin cesar, y está hablando de un hábito en la oración, no está hablando de las 24 horas del día, es imposible, pero sí un hábito dentro de este concepto de vida social con Dios. Dice de 18, dad gracias en todo. Y aquí dice todo. No está solamente diciendo porque te fue bien, porque estuvo bien, sino en todo. Incluye lo bueno, incluye lo malo. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Y terminamos en cuanto a las citas con una que se encuentra en el Salmo 55, 22. 55, 22 dice así: echa sobre el Señor tu carga, sobre su majestad el Señor Jesucristo tu carga, y Él te sustentará y nunca permitirá que el recto sea sacudido. Ahora, esa posición es para el que está creciendo espiritualmente. Porque si tú eres miembro de la familia real y no está creciendo espiritualmente, o sea, no está fortalecido espiritualmente, no va a suceder lo que dice aquí. Vas a ser sacudido. Aquí es el recto, el que está creciendo espiritualmente, el que no será sacudido. Va a tener dificultades, problemas, situaciones adversas, pero va a estar tranquilo, va a estar descansado, no va a estar preocupado, va a estar plenamente concentrado en que lo que Dios permita es lo mejor para su vida. Entonces, aquí acabamos de terminar un concepto que vamos a iniciar la próxima semana, que es la felicidad está relacionada con la gratitud. Ahí van a la par. Para que haya una verdadera felicidad, la doctrina bíblica tiene que ser lo más importante que nosotros tenemos. ¿Ok? Ese es el primer concepto, verdadera felicidad. La única felicidad es la que es compartida de parte de Dios, o la felicidad de Dios, en donde las cosas no son tan importantes. Tienen su importancia secundaria, pero lo más importante es la felicidad que Dios provee y no la felicidad que el mundo nos da, o la felicidad que tú y yo logramos por ser buenas personas, o porque somos trabajadores, o porque tenemos un buen trabajo, porque tienes un buen matrimonio. No estamos hablando de esa felicidad circunstancial, estamos hablando de una felicidad que va a permanecer en medio de cualquier adversidad, en cualquiera de las esferas en las cuales vivimos. Entonces, el alimentar el alma, el darle alimento al alma, el darle doctrina a tu alma, doctrina bíblica, es el que nos va a permitir tener esta dinámica espiritual de la que estamos hablando. Solamente así. Todo lo demás tiene que ver con emociones, tiene que ver con la felicidad circunstancial o neutra, que es felicidad buena, no es mala, no es pecado, pero no es la felicidad que estamos buscando de parte de Dios. Necesitamos entonces usar el sistema que Dios estableció. Y su sistema es bien sencillo. Percibe la palabra de Dios, metabolízala, es decir, bajo la llenura del Espíritu Santo si la crees, incúlcala, machetéala para que la tengas lista para aplicarla. Percepción, metabolización, inculcación y aplicación. Ese es el sistema. Y se nos acabó el tiempo, así que continuaremos la próxima semana con nuestra próxima lección que corresponde a Colosenses. Señor, gracias te damos en esta tarde por el privilegio y la oportunidad que nos brinda, Señor, de poder estar en contacto con tu palabra y de esta manera, Señor, trabajar en este proceso de crecimiento espiritual, Señor, no por nuestras capacidades, no porque somos buenos o porque tenemos inteligencia, sino porque tú has provisto, Señor, todas las herramientas necesarias, sobrenaturales todas ellas, para que podamos tener esa igualdad en el proceso de crecimiento espiritual. Tenemos la